la primera carta de Corintios capítulo 1, el versículo 17. Dice el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La Biblia nos explica aquí claramente, el apóstol Pablo en un momento tiene que hablar sobre el Evangelio y sobre qué cosa le envió Cristo al apóstol Pablo. ¿Para qué lo envió? Hay algo muy importante, las personas tienen que saber. Al recibir la salvación, al recibir el Evangelio, Dios, ¿a qué los envía? Y dice claramente cuando lo envía, ¿qué cosa es exactamente eso a lo que lo envía Cristo? Dice la primera carta del libro de Corintios, el capítulo 1, versículo 17, voy a leer, dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Entonces muchas personas que piensan que Cristo los envió a sanar, los envió a bautizar, los envió a hablar en lenguas, los envió a hacer buenas obras. Muchas personas piensan así, que el Evangelio consiste en buenas obras, que el Evangelio consiste en milagros, que el Evangelio consiste en prosperidad, y hay muchos añadidos más. Entonces las personas se confunden y se equivocan cuando piensan ¿qué es el Evangelio? ¿O para qué Dios envió a Cristo a este mundo? Colocando un ejemplo de algo que estaba desviado, puso un ejemplo y es el bautizar, porque algunas personas piensan que el bautismo es la norma de la fe, o que son las buenas obras. Algunos piensan que las buenas obras, o algunos piensan que el Evangelio tiene que ver con cambiar algunos comportamientos, que la persona salva es la que deja de hacer esto porque es malo, aquello porque es malo y así. Hay muchas cosas que las personas piensan que eso es el Evangelio, como dejar una vida de vicios. Eso no es el Evangelio. Entonces, un ejemplo que hay aquí, para que las personas entendieran, el apóstol Pablo en ese momento habla de algo que no es el Evangelio, que Dios no lo envió a eso. Y como ejemplo pone el bautismo. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Y ahí es un ejemplo claro porque algunas personas piensan que Dios envió entonces a cumplir días, que el Evangelio tiene que ver con cumplir unos reglamentos, unas normas. No, eso no es el Evangelio. Entonces, ¿para qué envió Dios a este mundo? ¿Para qué? Aquí dice, sino a predicar el Evangelio. Entonces Dios Padre, ¿para qué envió a Jesús a este mundo? A predicar el Evangelio. Esa es la función o es el objetivo por el que vino Cristo a este mundo. ¿Predicar qué cosa? El Evangelio. El Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Porque ya sabemos que lo envió a predicar qué cosa? El Evangelio. Vamos a mirar un momento. Aquí mismo el libro de Corintios, la carta de Corintios capítulo 1. Ya miramos que lo envió Dios a qué? A predicar el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Capítulo 15, en esta misma carta, primera carta de Corintios, ahora el capítulo 15, el versículo 3. Esta es la definición del Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo va a enseñar lo primero que le enseñaron. Esto es lo primero que hay que enseñar a una persona que quiere escuchar de Dios. ¿Qué hay que enseñarle a una persona que quiere escuchar de Dios? El Evangelio. ¿Por qué? Dios Padre envió a Jesús a este mundo a predicar el Evangelio. Eso dice la Biblia. A predicar el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio entonces? El apóstol Pablo va a decir que lo mismo que a él le enseñaron, lo primero que a él le enseñaron, es lo primero que él va a enseñar. Por eso, muchas veces cuando tengo la oportunidad de los domingos compartir, ¿qué comparto y qué repito? El Evangelio. ¿Por qué? Porque eso envió Dios a este mundo a Cristo. Y aquellos que son cristianos, ¿qué tienen que hacer? Pues lo mismo que el Padre envió a Cristo, si somos seguidores de Cristo, tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué?
Porque cristiano es aquel que sigue a Cristo. Esos son los cristianos bíblicamente. Es decir, Cristo fue enviado a este mundo a predicar el Evangelio, los cristianos tienen que predicar el Evangelio. Tenemos que seguir las mismas pisadas, el mismo ejemplo. El apóstol Pablo nos enseña también eso porque fue lo primero que le enseñaron. ¿Quién le enseñó eso? Cristo mismo. ¿Qué le enseñó? Pues el Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte de Cristo por nuestros pecados. Cristo fue a la cruz, murió en la cruz, pero ¿por qué muere en la cruz? Por nuestros pecados. Limpia, la sangre de Cristo limpia todos los pecados de nuestro corazón. Eso es el Evangelio, pero ¿de qué forma? Conforme a lo que está escrito. No conforme a como se dice. Las personas hablan. ¿Por qué? Hay un evangelio que se llama el Evangelio Diferente, que antes lo miramos, libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo 4, del 1 al 10, o el 4 al 10, no recuerdo exactamente ahora. Pero miramos claramente en el capítulo 1 de Gálatas, donde habla del Evangelio Diferente. Como capítulo 1, versículo 4 al 10, miramos así como en detalle. Eso se llama el Evangelio Diferente. El Evangelio que está escrito en la Biblia, aquí está claramente resaltado. El apóstol Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados, ya murió por nuestros pecados, en la cruz murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Quien cree en la muerte de Cristo, que Cristo murió por sus pecados en la cruz, que con su sangre, que la sangre que Cristo vertió en la cruz, limpió mis pecados una vez y para siempre. Mi corazón lo limpió del pecado. Creyó en el Evangelio. Versículo 4 dice, y que fue sepultado. Esa es la segunda parte del Evangelio. La primera, que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. La segunda parte del Evangelio es que fue sepultado, ¿sí? Porque Él murió por nuestros pecados, pero también fue sepultado, y que resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. El Evangelio es lo que está escrito en la Biblia, de que Cristo murió por nuestros pecados, fue a la cruz para derramar toda su sangre en la cruz para limpiar nuestros pecados, fue sepultado por nuestros pecados. Él, después que muere, la Biblia enseña que es sepultado, y después resucita como evidencia de que estamos limpios de pecado. Esas tres cosas componen el Evangelio, pero tienen que creer las personas conforme a lo que está escrito. Por eso el apóstol Pablo, ya cuando miramos o regresamos nuevamente al capítulo 1, el versículo 17, el apóstol Pablo en ese momento está enseñando a los hermanos en la iglesia de Corintios, no se desvíen. El Evangelio no tiene que ver con otra cosa, porque en ese tiempo estaban hablando también de ¿qué? Del bautismo. Como si fuese lo que Dios envió a Cristo a esta tierra, o a Él. Dios no lo envió a bautizar. El apóstol Pablo dice claramente, a mí no me enviaron a bautizar. Dios no me envió a bautizar. Cristo no me envió a bautizar. Cristo me envió a predicar el Evangelio. Porque a muchas personas le añaden el Evangelio o le añaden a la sangre de Cristo, le añaden algo más. Algo le añaden. Que las buenas obras, que el hablar en lenguas, los milagros, las sanidades, la prosperidad, la sanidad. No. Por eso dice claramente, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, ¿para qué fue enviado? ¿Cuál es la misión que tiene el apóstol Pablo como hijo de Dios, como siervo de Dios? Predicar el Evangelio. Entonces los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Ya lo miramos. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. El apóstol Pablo, ¿qué dice? Que él enseña, claramente enseña lo que a él le enseñaron primero. ¿Qué le enseñaron? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la base de los cristianos. La muerte de Cristo en la cruz, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo.
Esas tres cosas componen el Evangelio. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento está hablando ya exactamente de que Cristo tiene que morir por nuestros pecados. Salmo 22 describe claramente la crucifixión. Claramente. Salmo 22. Y no solamente Salmo 22. Cuando nosotros miramos en Números, capítulo 14, vamos a mirar un momento para que nos quede más claro. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3. El versículo, Juan capítulo 3, el versículo 14. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso está en Números capítulo 21, versículo 9. Ya habla, aún es el libro de Números, pero está hablando de Cristo. Aquí, cuando habla del nuevo nacimiento, en el Evangelio de Juan capítulo 3 habla del nuevo nacimiento, como una persona pasa de pecador a justo. De pecador a justo. Y Jesús le dice claramente a Nicodemo, que es una persona que conoce de la ley en profundidad, pero él no sabe el nuevo nacimiento. Hay muchas personas que también conocen de la Biblia, conocen, pero no saben cómo nacer de nuevo, cómo pasar de pecadores a justos. Y piensan que es por la ley, cumpliendo los mandamientos. No, es imposible por la ley. Por eso Cristo vino a este mundo y trajo la gracia y la verdad. Porque por la ley no podemos ser justos. Por la obra humana no podemos ser justos porque nosotros pecamos todos los días. Todos los días. Vienen malos pensamientos, vienen malos deseos. Nos enojamos. Jesús enseñó claramente que no podemos cumplir la ley. Claramente. Pero muchas personas, por tener un corazón arrogante, engañado por Satanás, no pueden reconocer la verdad. No quieren reconocer lo que está escrito en la Biblia, es la verdad. Solamente lo quieren como una teoría, pero no quieren eso aplicarlo a su propio corazón. Lo que la Biblia dice de aquí es para mí, no es para otro. La Biblia me habla directamente a mí. Dios me está hablando a mí. Entonces, ¿aquí qué dice? Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero dice claramente, el Hijo del Hombre. Este nombre, aquí como el Hijo del Hombre, es un nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento también aparece como el Hijo del Hombre. Cuando leemos en el Antiguo Testamento hay lugares donde aparece el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Aquí también está diciendo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en Números capítulo 21, versículo 9, habla de una serpiente de bronce. Cuando ustedes miran ese capítulo, número 21, habla de la serpiente de bronce que es puesta en un palo, en una vara, aquí dice en una asta, es puesta una serpiente de bronce. Y la única forma de ser salvos en ese momento, porque hay serpientes que están mordiendo al pueblo y el pueblo está muriendo, porque las serpientes ardientes los muerden, la única opción de salvación que tiene el pueblo de Israel, que Dios le revela a Moisés, es una revelación de Dios para Moisés, para que sean salvos, no es por la ley, es mirando a una serpiente que fue puesta en una vara, en lo alto, fue levantada una serpiente de bronce, y las personas que eran mordidas por esa serpiente, por las serpientes ardientes, la única salvación que tenían fue la salvación que dio Dios. ¿Cuál fue la salvación? Si una persona fue mordida por una serpiente, tenía que mirar a una serpiente que está colgada en un palo, que es una serpiente de bronce, y cuando miraba a esa serpiente, vivía. La Biblia dice cuando miraba, no habíamos opción, tenía que mirar, solamente había una salvación, no más. Era mirar a una serpiente de bronce. Si la miraba, vivía. Miremos nuevamente, ¿sí? Números capítulo 21, para confirmar que eso está exactamente escrito. Número 21 está hablando de Jesús, pero Dios le reveló eso a Moisés. Pero Moisés, no hables de la ley. Las personas siempre piensan Moisés solamente habla de los mandamientos. No, Dios le reveló exactamente a Moisés
sobre Cristo. Claramente, ¿sí? A él dice que le habló cara a cara. Y a Moisés le hablaba como un amigo. La Biblia dice que no le habló a nadie tan de frente, tan cerca como a quién. Como a Moisés. Así enseña la Biblia. A Moisés le mostró claramente su corazón. Por eso las personas siempre pensaban solamente, Moisés habla de los mandamientos y la ley para ir al cielo. No. Dios a Moisés le dijo cómo era la salvación. Por eso aquí, número 21, ¿qué nos va a revelar? Número 21 nos va a revelar cómo Cristo es la única salvación. Miremos números. Capítulo 21 dice, el versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces había un problema en el pueblo de Israel. ¿Cuál era el problema? Había muchas serpientes. En un momento el pueblo de Israel, por andar murmurando contra Dios, contra Moisés, Dios le envió al pueblo serpientes, dice que ardientes, y esas serpientes mordían al pueblo, y cuando el pueblo era mordido por esas serpientes, moría. Y murió muchísimo pueblo de Israel por esas serpientes ardientes. Entonces el pueblo, que le dijo a Moisés, Moisés, ora para que Dios quite estas serpientes, ora. Esa era la solución que ellos pensaban, que orara, que le pidiera a Dios para que le quitara las serpientes que los estaban mordiendo y los mataban. Moisés le dijo a Dios, y Dios, ¿cuál fue la solución que dio Dios? Para la muerte, para el juicio que estaba viniendo sobre el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la solución? Para el castigo que estaba soportando el pueblo de Israel por el pecado. Dios le dijo a Moisés, miremos, el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La solución es muy fácil. Ya una persona fue mordido por una serpiente ardiente, ya sabe que va a morir, no puede hacer nada, está en la oposición de morir. Pero Dios le dio la opción de la salvación ¿a quién? A Moisés. Dios le reveló a Moisés la salvación. ¿Cuál es la salvación, Moisés? Vas a tomar un palo o una vara, y en esa vara vas a poner una serpiente de bronce. Vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a colocar allá arriba, bien, bien alta, para que cuando una persona sea mordida por una serpiente y quiera vivir, la única opción que le voy a dar de salvación es una sola opción de salvación, no hay más. Y no son los mandamientos. Es la gracia, es la misericordia. No más. Esa persona tiene que creer en lo que yo digo como la verdad, mi palabra como la verdad. Y si cree mi palabra como la verdad, tiene que mirar a la serpiente de bronce, tiene que levantar sus ojos, tiene que levantar su corazón hacia Dios, creer a la palabra de Dios. No solamente levantar sus ojos físicamente, para levantar los ojos y mirar esa serpiente de bronce colgada ahí en una vara, tiene que creer en su corazón que Dios dice la verdad, que Dios no miente. Porque muchos, por no creer en la palabra de Dios, ¿qué van a decir? No, cuando el veneno se va a desaparecer por mirar solamente a una serpiente de bronce ahí, mi veneno se va a quitar. Eso es muy fácil, eso es muy sencillo, eso es mentira. ¿Cómo se va a desaparecer el veneno? Ya la serpiente puso el veneno dentro de nosotros, dentro de mi cuerpo ya está corriendo el veneno. ¿Cómo voy a creer con algo tan simple que con mirar una serpiente de bronce colgada ahí Eso es solamente un pedazo de bronce. Con solamente mirar un pedazo de bronce ya se va a limpiar el veneno de mi cuerpo. No, eso no. Eso es como algo loco, como algo ridículo. Con solamente mirar ya se va a desaparecer el veneno. No era solamente con solo mirar. Dios dijo, Dios es la palabra de Dios, es la verdad. Dios dijo que el que fuera mordido y quisiera vivir, es la solución de Dios. La solución de Dios es sencilla, pero es perfecta. Solamente mirar una serpiente que está colgada en un madero, en una vara, en un pedazo ahí de palo. En esa vara, esa serpiente de bronce que está colgada,
es la salvación. La salvación es la serpiente de bronce. No hay más salvación, no hay más opción para ser salvos, no hay más. Es la única opción que dio Dios. Y solamente ¿qué tienen que hacer? Mirar. Dice el que mirare la serpiente de bronce, vivirá. Eso dice el versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa serpiente de bronce, ¿quién es? Es Cristo. La ley no podía salvarlos a ellos, no podía. La ley no los podía salvar, están muriendo, murió muchísimo pueblo murió, dice la Biblia. ¿Qué opción hay para salvarlos entonces? La opción que Dios dio para salvar al pueblo, para perdonar al pueblo, era poner la confianza, poner la fe en la palabra de Dios como la verdad. Y poner la fe en la palabra de Dios como la verdad significa mirar una serpiente de bronce, que fue la solución que dio Dios. No hay más solución, solamente es la serpiente de bronce. No hay más opción. Ahora mirando, vamos a mirar nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 14. ¿Por qué? Es lo que nos enseña la Biblia, ¿sí? Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Cuál serpiente? La serpiente de bronce. Jesús es la serpiente de bronce que aparece en el Antiguo Testamento. Es la serpiente de bronce. Aquí dice claramente, Juan capítulo 3, versículo 14 dice: y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario. La salvación que recibió el pueblo de Israel, Números capítulo 21, versículo 9, es la misma salvación que tenemos nosotros. La misma. No es diferente. Dice que era necesario. ¿Por qué? Esa serpiente de bronce que levantó Moisés en una vara es el Cristo que fue levantado en la cruz. Es igual. Por eso era necesario. Esto no es opcional. Cristo bíblicamente no es opcional. Es necesario. Era necesario que Cristo fuese a la cruz para que nuestros pecados sean limpios una vez y para siempre. Sí o sí, Cristo tiene que morir en la cruz. Sí o sí. Tiene que ser levantado en la cruz. Sí o sí. Aquí dice claramente que era necesario para que se cumpla la escritura. Porque como Moisés, por mandato de Dios, por voluntad de Dios, Moisés puso como salvación en una vara, en un palo, puso una serpiente de bronce, y los que miraban a esa serpiente de bronce por confiar en Dios, que Dios dice la verdad, y que la salvación era mirar esa serpiente de bronce, porque Dios dijo que la salvación era mirar. La salvación no viene por el esfuerzo, por mi lucha con el pecado, por yo tratar de cumplir los mandamientos. No, así no viene la salvación. La salvación es 100% la obra de Dios. Es la revelación de Dios de cómo se limpia el pecado, de cómo se perdona el pecado. El pueblo de Israel estaba muriendo. ¿Por qué? Porque unas serpientes ardientes mordían al pueblo y morían. Esas serpientes ardientes, como Satanás, la serpiente antigua, claramente, ¿dónde encontramos eso? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice que Satanás es la serpiente antigua. Esa serpiente puso un veneno. Génesis capítulo 3 puso un veneno en Adán y Eva, y ese veneno pasó a todos los hombres. Ese veneno es el pecado, pasó a la raza humana. ¿Cómo se limpia ese veneno? Dios le reveló a Moisés cómo aquel que fue mordido por las serpientes ardientes ya tiene el veneno. Eso es el pecado, ya está dentro. Tiene que ir al infierno. Ese es un pecador que tiene veneno, el veneno de Satanás, de la serpiente antigua. Todos los hombres quedaron contaminados con el pecado, con el veneno de Satanás. Tienen que morir, tienen que ir al infierno. Dios le reveló a Moisés la salvación. ¿Cuál es la salvación? Haz una serpiente de bronce. Pon esa serpiente de bronce, ¿dónde? En un madero, en una vara. Ahí pon la serpiente de bronce.
aquel que fue mordido por una serpiente ardiente y aquel que reconoce que no tiene opción, que va a morir, que no puede hacer nada, aunque corra, aunque pida perdón a Dios por el pecado, va a morir. Aunque ayune, va a morir. No se puede bautizar porque en el desierto no hay agua, ¿sí? En ese momento, por ejemplo, los que quisieran bautizarse masivamente no podían tampoco. Entonces, ¿qué salvación hay en ese momento? ¿Hablar en lenguas? No. Ya mordido por la serpiente tiene que morir. La única salvación, el único camino, es la serpiente de bronce que está en un asta. No hay más. Eso es el Evangelio. La única opción que tenemos nosotros para ser limpios de pecado es la sangre de Cristo. No hay más. La serpiente de bronce, ese bronce es como el juicio de Dios. ¿Quién recibió el juicio que tenía que venir para nosotros? Cristo recibió el juicio que tenía que venir para nosotros. Cristo nos perdonó. Cristo nos dio la gracia. Ahí se derrama la misericordia de Dios. Cuando se derrama la sangre de Cristo, no solamente se derrama la sangre de Cristo, la misericordia de Dios también. Por eso somos salvos, no por otra cosa, por la obra de Cristo. Entonces dice que era necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Sea levantado. Eso es la cruz. Por eso el Evangelio es el Evangelio de la cruz. Eso es igual, número 21, versículo 9. La única salvación era mirar la serpiente de bronce. Ese mirar la serpiente de bronce es creer en Cristo como nuestra única salvación. No hay más. Ahora, cuando nosotros miramos, también, vamos a mirar un momento, Lucas capítulo 24, cómo Jesús le enseñó el Evangelio a los discípulos, porque los discípulos estaban tristes porque Cristo ya había muerto, pero no habían visto la otra parte de lo que Cristo les había dicho. Era necesario que Él muriera, pero luego tenía que ser sepultado y luego tenía que resucitar, iría delante de ellos. Que Él era el Salvador, el que iba a limpiar el pecado de todos los hombres. Habían escuchado, pero eso no lo habían creído en su corazón. Por eso, ¿qué tuvo que hacer Cristo? Nosotros miramos, un momento, Lucas capítulo 24, versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Qué hallaron? Removida la piedra del sepulcro. Se cumple que murió. Claramente la Biblia enseña que Él murió. Hubieron testigos de la muerte de Cristo. Pero aquí nos está diciendo que la piedra fue ¿qué? Removida. Entonces fue sepultado. Eso porque estamos hablando de la sepultura. Porque 1 Corintios capítulo 15 del versículo 3 y el versículo 4 dice que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Aquí está hablando de que Él ya ¿qué? Él ya murió. Y aquí dice en el versículo, dice las especias aromáticas eran preparadas porque ya Él murió. En el versículo 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro porque fue sepultado. Cristo muere, nuestro pecado muere con Cristo, nuestro pecado también ¿qué es? Como sepultado también. ¿Qué significa? Murió, realmente murió. Cuando Cristo muere en la cruz, no solamente muere Cristo, nuestro pecado muere. Eso enseña la Biblia, dice, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo fuimos juntamente crucificados. Está hablando, Cristo muere, nosotros morimos. ¿Qué pasa con el pecado? Pues muere también. Muere. Pero Cristo es sepultado, nuestro pecado es sepultado, nosotros también somos sepultados cuando Cristo es resucitado, resucita Cristo, pero nosotros también ¿qué? Resucitamos. Por eso, para ser hijos de Dios tenemos que creer en la Biblia como está escrita, tal cual, sin añadir nada. Dice el versículo 3, Lucas 24:3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, porque ya resucitó. Versículo 4, y aconteció que estando
Ellas, perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo resucitó. ¿Para qué? Para nuestra justificación. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Los ángeles, ¿qué les dijeron? Recuerden lo que Él les dijo. Recuerden la palabra, lo que Él dijo es la verdad. Versículo 7. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y usa la palabra es necesario. En el Evangelio era necesario que muriera, que Cristo muriera por nuestros pecados, que fuera sepultado y que resucitara. Todo eso pasa ¿para qué? Para evidencia del Evangelio, que tiene que ser así, tal cual como fue escrito. Paso por paso, nada falta dentro del Evangelio. Todo se cumple de forma perfecta. Tiene que morir, tiene que ser sepultado y tiene que resucitar al tercer día. ¿Por qué? Esa es la evidencia de que es el Hijo de Dios y de que Él murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Dice el versículo 8: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Qué les hablaron ellas a los discípulos? Cristo resucitó. ¿Qué pasa? Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Cristo resucitó. Dice el versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Ellas de qué les están hablando? Se cumplió la escritura, se cumplió el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó como Él dijo. Ellas recordaron las palabras que Jesús había dicho. Ellas las recordaron. Los apóstoles no. Tomaron el Evangelio como ¿qué? Como locura. ¿Pero quién? Los mismos apóstoles. Están tomando el Evangelio como locura. ¿Por qué? No están aceptando lo que está escrito. Entonces, ¿qué pasó? En el versículo 12 dice: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. No creía. Aún Pedro, mirando tantos milagros, estando con Jesús, no creía. Él había escuchado eso, pero no lo creía. El versículo 11 dice que ellos no lo creían. En el 12 dice que Pedro tuvo que ir al sepulcro y mirar. Yo tengo que ver con mis ojos a ver si está o no está vacío, porque no creía. Y se maravilló. Versículo 13 dice: y he aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Pues Jesús ya les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Qué tenían que estar ellos esperando? Que resucitara al tercer día, pero no lo creían. Iban andando. En vez de estar esperando, como Él dijo, creyendo esa palabra, no, estaban tristes, no podían aceptar esa palabra. Versículo 14 dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban tristes. El día que Jesús resucitó, están tristes. Muchos que en este tiempo se llaman cristianos, se autodenominan cristianos. Ellos, no la Biblia, ellos mismos dicen que son cristianos. ¿Cómo viven? ¿Con un Cristo resucitado o tristes? Para ellos Cristo no ha resucitado, Cristo está muerto. Para ellos la piedra no está removida. Cristo se quedó allá adentro.
Algunos tienen ese Cristo, está muerto. Se quedó oculto. Pero Cristo es el poder de Dios, es la justicia de Dios, es la sabiduría de Dios. Para los que no creen, es una locura. ¿Cómo? ¿Cómo que ya fui mordido por una serpiente? Número capítulo 21, los que fueron mordidos por la serpiente, los pecadores, los que ya tienen el pecado. ¿Usted es pecador? Sí, yo soy pecador. Todos somos pecadores. ¿Por qué es pecador? Porque yo hago esto, porque yo hago aquello, y eso es malo. No, usted no es pecador por lo que hace. Es pecador porque la serpiente antigua mordió a Adán y a Eva y nos pasó el pecado a todos los hombres. Después que ellos quedaron contaminados con el veneno de Satanás, con el pecado, la incredulidad, todos somos incrédulos, todos. La única solución que tenemos para el pecado es la solución que Dios le reveló a Moisés directamente. Moisés, vas a tomar un madero. Ese madero lo vas a clavar en la tierra o en la arena en ese momento. Y ahí vas a colocar en la parte más alta de esa vara, vas a colocar una serpiente de bronce. Y aquel que mire esa serpiente de bronce, porque yo lo dije que esa es la salvación, la persona que cree y mire la serpiente de bronce va a vivir. Y los que no miren van a morir. Era la salvación que Dios hizo. No era la salvación que el pueblo quería. No era la salvación que ellos pidieron, que era por una oración. Moisés, ora para que Dios quite las serpientes ardientes. Ora. Hasta este momento, en las denominaciones, las religiones o muchas denominaciones en este momento, ¿qué hacen? Aún se dicen cristianos, se autodenominan cristianos, pero ¿qué hacen para que las personas sean hijas de Dios y sean salvas? Siguen solamente una oración. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Se le llama la oración de fe. Igual que los pecadores que aparecen en número 21. ¿Cuál es la solución que ellos piensan para el pecado? Una oración. ¿Cuál fue la solución que Faraón pensó cuando había las plagas de Egipto? ¿Cuál era la solución que Faraón le colocaba a Moisés cada vez que había una plaga? Pida a Dios por nosotros, que oren por nosotros. Esa no es la solución. No es una oración la solución. La solución que Dios da para el pecado bíblicamente no es pedir perdón todos los días por mis pecados, por mis faltas. La solución, la única solución para el pecado del pecador es Cristo en la cruz. No hay más. Es la única opción de la salvación. No hay más. Por eso aquí nos está mostrando aún los apóstoles, el día de la resurrección están tristes. ¿Por qué? Porque no han creído. Aún ya las mujeres que fueron al sepulcro y vieron que Él resucitó, porque los ángeles dijeron, ¿a quién buscan ustedes acá entre los muertos? ¿Al que vive? ¿Cómo lo van a buscar aquí? Tenía que cumplirse lo que Él dijo. Era necesario que Él padeciera, que Él muriera, que resucitara. Eso era necesario. Y ya recordaron las palabras y fueron a los apóstoles, dieron las palabras y ellos no creían. Les parecía locura. ¿Pero qué les estaban hablando a ellos? El evangelio les parecía locura. A los apóstoles, el mismo evangelio que les parecía locura. Muchas personas y aún muchos que tienen muchos títulos en este tiempo, también como apóstoles o como pastores o como profetas, cuando les enseñamos lo que está escrito en la Biblia, que el evangelio habla de que Cristo murió por nuestros pecados y que esa muerte nos limpió del pecado, que esa sangre nos limpió del pecado para siempre, les parece una locura. ¿Cómo van a decir ustedes que ustedes no tienen pecado? ¿Ustedes no pecan? Pues sí, pecamos. Pecamos. Pero la sangre de Cristo nos hizo limpios. Aquellos que miraban, esa persona fue mordida por la serpiente, ya saben, la serpiente ardiente introdujo el veneno en esa persona. Ellos miraron, lo mordió. ¿Qué tiene? El veneno. Pero ¿cuál es la solución para el veneno? Dios le dijo a Moisés, aquella persona que es mordida, para que sea limpia del veneno, para que quede sana o limpia del veneno, curada del veneno, para que el veneno se elimine 100% de su cuerpo, aunque
La serpiente le puso el veneno en su cuerpo, pero hay una opción de salvación. Aquel que cree en mi palabra y mira la serpiente de bronce que está colgada allá, si mira esa serpiente de bronce, va a vivir. Entonces, cuando miraba la serpiente de bronce, la Biblia que dice, vivía. ¿Qué pasaba con el veneno que tenía dentro? Se desaparecía. Quedaba limpio del veneno. ¿Pero que la persona hizo algo? No, porque Dios dijo, si mira, vive. Si cree en el Evangelio, vive. El que cree en la sangre de Cristo, vive. El pecado está limpio, esa es la verdad. El que cree en la sangre de Cristo, tiene que creer que la sangre de Cristo lo limpió del pecado. Lo limpió. Entonces, cuando una persona es mordida por una serpiente, esa persona tiene que recibir la medicina. ¿Cuál es la medicina? Aquel que fue mordido por la serpiente, ¿de dónde se saca la medicina? Para que aquel que fue mordido por la serpiente, el suero antiofídico, ¿dónde se saca? De una serpiente. Por eso la Biblia habla, primer Adán nos hizo pecadores, primer Adán fue mordido por Satanás, Génesis capítulo 3, segundo Adán fue levantado como la serpiente de bronce. ¿Cuál es el suero antiofídico? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpió del pecado. Entonces, aquella persona que fue mordida por una serpiente tiene que ir al médico, o si la persona lo tiene cercano a alguien que tiene el suero antiofídico, le inyectan el suero antiofídico y ese suero lo cura, le quita el veneno, lo contrarresta el veneno, lo limpia del veneno. El suero antiofídico pelea, lo salva, lo sana. Entonces la Biblia nos enseña a la sangre de Cristo es lo único que nos limpia del pecado, no hay más, es lo único, bíblicamente, ¿sí? Por eso aquí dice en el versículo 17, Lucas capítulo 24, versículo 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Jesús les pregunta, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos sabían, Jesús ha dicho, el tercer día voy a resucitar, pero ellos no creen, por eso están tristes. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, pero ellos no creen. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces Jesús les reclama, ustedes son tardos de corazón, duros de corazón, ¿por qué no creen? Los profetas dijeron eso, ustedes conocen las escrituras, ¿por qué no creen? Las escrituras del Antiguo Testamento, Jesús les está hablando del Antiguo Testamento. Versículo 26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27 es muy importante, dice, y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés, desde dónde inició Jesús a enseñarles y a revelarles el Evangelio a los apóstoles. ¿Desde dónde? Comenzando
desde Moisés. Por eso el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, versículo 4, dice que el Evangelio es la muerte de Cristo por nuestros pecados, la sepultura y la resurrección de Cristo. Conforme a las Escrituras es el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento la Biblia habla de Cristo, de que muere por nuestros pecados una vez y para siempre. Toda la Biblia habla de que Cristo en la cruz limpia nuestros pecados una vez y para siempre con su sangre. Toda la Biblia. Aquí dice, Cristo mismo, ¿qué hizo? Comenzando desde Moisés. Entonces, Cristo, ¿qué lleva a los discípulos para enseñarles el Evangelio? ¿Qué les lleva? Las Escrituras, la Biblia. Pero en ese momento la Biblia lo que tiene, en ese momento, lo que hay de la Biblia se llama el Antiguo Testamento. ¿Qué les va a enseñar con el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque no se han escrito todavía las cartas de Pablo, no se han escrito todavía Hechos, eso no está escrito, Apocalipsis tampoco está escrito. Entonces Jesús les enseña el Evangelio, pero ¿desde dónde les enseña el Evangelio? Les revela el Evangelio desde dónde, dice, comenzando desde Moisés. No les enseña la ley. Les habla de Génesis, les habla de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio. Empieza en esos 5 libros que se llama la Torá, les enseña el Evangelio. Eso fue lo que Jesús hace porque ellos, aunque son discípulos, no creen exactamente que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de que Cristo tenía que morir por nuestros pecados. Hasta ese momento no la tienen clara. Por eso está escrito para que nosotros sepamos, el Evangelio es la muerte de Cristo por nuestros pecados, conforme a lo que está escrito en la ley, en los salmos, en los profetas, en Eclesiastés, en Ruth. Eso tenía que cumplirse en Proverbios. Allí está Cristo. Ya está Cristo ahí. Por eso dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Dice, todos los profetas. Entonces Jesús empieza a explicarles con lo que está escrito, porque se llaman escrituras, lo que está escrito por Moisés, por todos los profetas, libro por libro, en todos los profetas, el Evangelio, libro por libro. Ese es el orden bíblicamente, libro por libro. Por todos los profetas declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces cuando miró Génesis, capítulo 1, Jesús en Génesis capítulo 1 le habló, en ese momento le habló a los discípulos lo que hablaba de la creación. ¿De quién les habló? En el principio creó Dios. Es en el principio creó Dios. ¿De quién les habló? Yo creé los cielos y la tierra. Eso es Hebreos capítulo 1, versículo 2, versículo 3, dice que Jesús hizo todo. Eso es Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 2. Cuando leen ahí dice que Jesús es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo es Jesús. Dice que por él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Entonces dice que de Moisés y pasando por todos los profetas, dice, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Desde Génesis hasta Malaquías, libro por libro, Jesús les enseñó. Aquí habla de mí, Génesis. Aquí habla de mí, Levítico. Aquí habla de mí, ¿sí? Éxodo, Números, Deuteronomio,
Josué, Jueces, Salmos, Job, todos los profetas, toda la ley, todos los salmos, desde el 1 hasta el 150, aquí habla de mí. En todas las escrituras, desde Génesis, Malaquías, ¿de quién habla? ¿De quién está hablando? De Cristo. De que nuestro pecado fue limpio en la cruz por la sangre de Cristo. No más. Eso es lo que dice aquí, ese versículo, ¿sí? De que en el versículo 27 les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Luego, miramos en el versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando les abrió los ojos, cuando pudieron ver espiritualmente a Jesús, Jesús se desapareció. Luego, el versículo 34 dice que decían, ¿ha resucitado el Señor verdaderamente? Y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Reconocieron a Jesús. Luego, dice en el versículo 36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Versículo 39. Mirad. ¿Qué les dice? Miren. Igual, número 21, 9. Miren la serpiente de bronce. Viven. Jesús, ¿qué le está diciendo aquí ahora? Miren, ¿qué cosas tienen que mirar? Mis manos y mis pies, que yo soy. Miren mis manos y mis pies. Miren. No está diciendo otra cosa. No dice esfuércense, luchen. Solamente les dice, miren mis manos y mis pies. Salmo 22 dice, horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22. Ya está escrito. Tenía que ser crucificado. Horadaron, ese horadaron es, hicieron huecos en mis manos y en mis pies. Está descrito. La crucifixión está descrita en detalle. Salmos 22. Entonces les dice, mirad mis manos y mis pies que yo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Dice el versículo 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les está diciendo que el evangelio ya estaba descrito ¿dónde? En la ley de Moisés. ¿De qué está hablando? De Cristo, del perdón del pecado. En los profetas habla de Cristo y en los salmos ¿de quién habla? Del 1 hasta el 150, ¿de quién hablan los salmos? De Cristo. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió la mente para que puedan comprender el evangelio. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
Versículo 47. Y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces Jesús dice, era necesario, tenía que pasar. ¿Y qué cosa tenía que hacerse? Predicarse en su nombre, en nombre de Cristo. ¿Qué tiene que predicarse? El arrepentimiento y perdón de qué? Perdón de pecados. Eso era necesario. Entonces, bíblicamente nosotros, ¿qué creemos? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué aceptamos nosotros como el Evangelio? ¿Qué aceptamos? Vamos a mirar Isaías 38, 17. ¿Qué aceptamos bíblicamente como el Evangelio? Isaías 38, 17 dice, 38, 17, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Cristo cargó tras las espaldas de él. ¿Cuántos pecados cargó de nosotros? ¿Cuántos? Bíblicamente, como está escrito, todos. Esos pecados, ¿a dónde los llevó Cristo? A la cruz. Los cargó en sus espaldas. Primero, nos quitó todos nuestros pecados que estaban en nuestro corazón, desde el primer hombre que es Adán hasta el último hombre, que no sabemos cómo se va a llamar. Todos nuestros pecados, Cristo, ¿qué hizo? Nos los quitó y se los echó él ¿a dónde? En sus espaldas. Todos. Eso es lo que está escrito aquí en uno de los profetas, porque él le enseñó en todos los profetas cómo nuestro pecado es limpio. Pero aquí en uno, que es Isaías, mirando un capítulo que es el 38:17, dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Cuántos pecados nos quitó? Todos. Eso enseña la Biblia, que en la cruz todos nuestros pecados fueron limpios. Todos. No queda ningún pecado sin perdonar. Dice todos. Entonces, ¿cuántos pecados fueron limpios en la cruz? De nuestro corazón, ¿cuántos fueron limpios? Todos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si nosotros leemos Malaquías capítulo 3, Zacarías, perdón. Libro de Zacarías capítulo 3, versículo 9, Zacarías 3:9, ¿qué dice? Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra ¿en cuánto tiempo? En un día. Ese día es el día que Cristo va a la cruz, cuando derrama su sangre, el que dice, consumado es. Juan 19:30. Ese día nuestro pecado es limpio. Un solo día, el día que Cristo derrama su sangre en la cruz, todos nuestros pecados son ¿qué? Son limpios. Todos. Todos. No queda ningún pecado sin perdonar. Ninguno. ¿Por qué? En un solo día está escrito en la Biblia que nuestro pecado sería limpio de todos los hombres, pero en un solo día. No es diariamente pidiendo perdón. No, así no se limpia el pecado. Bíblicamente el pecado se limpia solamente con la muerte de Cristo en la cruz, con la sangre que Cristo derrama en la cruz. No hay otra forma. No existe otra forma. Bíblicamente no hay otra forma. El que diga que es de otra forma, está mintiendo. Está escrito, es un solo día, el día que Cristo muere en la cruz, ese día nuestro pecado es limpio para siempre. No hay más. Eso es el Evangelio. Cuando nosotros miramos, un momento, Romanos, el libro de Romanos nos va a explicar también, libro de Romanos, el capítulo, un momento, libro de Romanos capítulo 5,
el versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por uno, por Adán, fuimos hechos pecadores. Reinó la muerte, dice la Biblia. Ya todos morimos. ¿Por quién? Por Adán. Por el pecado de Adán. Pero dice que también por uno, que es Jesucristo, ¿qué dice que pasa? Reinaremos en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de qué? De la justicia. Es un don, es un regalo. No hay que hacer nada. Al que le dan un regalo, no le dicen, aquí les regalo esto y usted tiene que pagarme tanto. No, aquí le doy este regalo y tiene que trabajar un año por este regalo. No sería un regalo. La salvación, el perdón del pecado, no es un intercambio. Dios me da la salvación y yo tengo que hacer tal cosa. No. Dios me salva, pero si cumplo los mandamientos. Dios me salva, pero si hago esto, si me porto bien, si cambio. No. Dice aquí, los que reciban por medio de Jesucristo, los que reciban ¿qué? La abundancia de la gracia y el don de la justicia, el regalo. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Dice que fuimos condenados por uno, por Adán, todos. No somos condenados por las faltas que cometemos todos los días. Porque muchas personas viven condenadas porque yo hice esto, hice aquello. Dios, perdóname, perdóname. No. No somos condenados por las faltas que cometemos diariamente. Fuimos condenados por uno, por Adán. Eso es lo que dice el versículo 18. Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿la justicia de quién? De uno, donde se cumple toda la justicia de Dios. Antes lo miramos también. Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús. Juan el Bautista es de la línea ¿de quién? De los sumos sacerdotes. He contado como un último sumo sacerdote dentro de la línea de Abías, porque Zacarías, el padre de Juan el Bautista, es sumo sacerdote. Y dentro de la línea de Abías, que son sumos sacerdotes, está Zacarías. Su hijo, ¿quién es? Juan el Bautista. Juan el Bautista no entiende por qué Jesús le dice que lo bautice. Dice, pues yo bautizo para el arrepentimiento, pero tú no tienes pecado y tú vienes a mí, yo no soy digno de desatar siquiera la correa de tu calzado, ¿cómo me vas a decir que te bautice? Juan el Bautista no entiende por qué el evangelio no cabe en la mente de los seres humanos. En los seres humanos, ¿qué es la justicia? Darle a cada uno de acuerdo a sus obras. Como nosotros cometemos maldades todos los días, no podemos entender que para ir al cielo no tenemos que enmendar algo, no tenemos que pagar algo, no tenemos que hacer algo. Estamos ya enseñados que por nuestra maldad tenemos que ser castigados. Que para ser perdonados tenemos que pedir perdón. Eso es humanamente. Humanamente. El evangelio no es de los hombres, el evangelio es de Dios y es un misterio de Dios. En ese misterio opera o trabaja solamente Dios. Dios lo planeó, el evangelio. Y el evangelio habla de la gracia, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y en el evangelio, la Biblia nos enseña que por la justicia de uno, ¿qué pasa? Vino a todos los hombres la justificación de vida por Cristo. Mateo capítulo 3, versículo 15, voy a mirarlo para que ustedes puedan verificarlo. Mateo 3:15, el bautismo de Jesús. Ahí se cumple la justicia de Dios. Eso es muy importante. La palabra justicia.
Evangelio Mateo, capítulo 3, Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 15 dice: pero Jesús le respondió, deja ahora, porque los hombres somos un estorbo para el Evangelio, somos un estorbo para Dios. Por eso, para recibir la salvación, para recibir la obra de Dios, tenemos que dejar que Dios haga. En el Evangelio no trabajan los hombres. En el Evangelio, nuestra saliva pidiendo perdón no hace nada. Nuestras lágrimas no nos salvan. Pedir perdón, llorar no salva a nadie. En la justicia de Dios, ¿quién trabaja? Dios. Porque es la justicia de Dios. Aquí no sirve. Ninguna obra humana sirve. Por eso aquí dice Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora. Porque el mismo Juan el Bautista no entendía. Era un estorbo. Por eso las personas que quieren ir al cielo, por lo que ellos piensan, por lo que creen, por ellos mismos, por su esfuerzo, son un estorbo. No van a ir al cielo. ¿Qué tienen que hacer? Dejar el trabajo de Dios, que Dios haga para ellos. Dejar a Dios que trabaje. Pero las personas quieren hacer ellos. Quieren entender por ellos mismos. No. Los mismos apóstoles no entendían. Por eso Jesús tuvo que enseñarles desde Moisés, libro por libro. Ahí en Génesis 1 habla de mí, Génesis 2 habla de mí, Génesis 3 habla de mí. Hasta Génesis 50, ¿de quién habla? De mí. Éxodo, ¿de quién habla? De mí. Levítico, ¿de quién habla? Pues de mí, el Evangelio. Números, ¿de quién habla? De mí. Deuteronomio, ¿de quién habla? De mí. Josué, también. Y así hasta Malaquías les enseñó, todo habla de mí. De cómo yo limpié el pecado en la cruz. Tuvo que abrirles el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas 24:44. Dice que les enseñó todo lo que decía en Moisés, en la ley, en los salmos, en los profetas. Tuvo que explicar. Por eso Dios dejó la Biblia. Y aquí dice, Mateo capítulo 3, versículo 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí se cumple la justicia de Dios. Dice, entonces le dejó. Y cuando Jesús es bautizado, dice que los cielos se abren. ¿Qué tenía el cielo? Cerrado. ¿Por qué el cielo estaba cerrado para nosotros? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde Jesús recibe, como dice Isaías 38:17, que Jesús echó en sus espaldas todo el pecado? ¿Dónde recibió el pecado? ¿Dónde se cumple la justicia de Dios? Dice que por la justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. Romanos 5:18 dice, por la justicia de uno. ¿En quién se cumplió toda la justicia de Dios? Pues en Cristo. ¿Dónde se cumplió toda la justicia? Mateo capítulo 3, versículo 15. Ahí quitó el pecado de todos los hombres, del corazón de todos los hombres, y lo cargó en sus espaldas en el bautismo. Ahí quitó el pecado. ¿Dónde se limpia el pecado? En la cruz. En Mateo 3, el pecado es quitado. No está limpio, primero lo quita. Por la ley, cuando leemos Levíticos, cuando el pecador pecaba y reconocía su pecado, hay una sola opción para ser limpios de pecado, por la ley. Vaya delante del sacerdote y por su pecado lleve un cordero. Y cuando lleva ese cordero al tabernáculo, el pecador tiene que imponer sus manos encima de la cabeza del cordero. Y cuando impone sus manos encima de la cabeza del cordero, el pecado del pecador pasaba al cordero. Esa persona ya no tiene el pecado. El pecado fue pasado ¿a dónde? Al cordero. ¿Qué tiene que hacer esa persona ahora cuando ya pasó su pecado al corderito, el animalito? La persona tenía que degollar el corderito. Ahora, ¿cuándo el pecado es limpio? Pues la ley dice que el pecado es limpio cuando la sangre que ese animalito derrama, el sacerdote toma esa sangre, la lleva al altar y en los cuernos del altar unta esa sangre. Cuando esa sangre se unta en los cuernos del altar, el pecado es limpio.
Entonces, para que nuestro pecado sea limpio, bíblicamente, primero, el pecador necesita un reemplazo por su pecado para cumplir la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. La ley dice que la paga del pecado es la muerte, por eso en Juan capítulo 8 dice que los fariseos le llevan a Jesús una mujer sorprendida en adulterio y por la ley tiene que morir, la paga del pecado es la muerte. Dicen, ¿qué hacemos con esta mujer? La ley dice que tiene que ser apedreada, ¿qué hacemos? Jesús les dice, sí, por la ley tiene que morir. No hay forma de que se salve por la ley. Por la ley tiene que morir. Pero Jesús les dice, ella es condenada por la ley por su pecado. Ustedes quieren apedrearla. Quien de ustedes no tenga pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Ellos no quieren reconocer su pecado por la ley, no quieren. Pero cuando Jesús les muestra, mire, la ley apedrea a todos los pecadores, las piedras de su corazón caen. Por la ley tenemos que estar con nuestras manos como me rindo, porque muchos por la ley piensan que pueden hacer algo, que pueden juzgar. Usted tiene que hacer, ¿usted por qué no cumple? La Biblia dice que usted no puede comer tal animal, ¿por qué come el cerdo? Y tienen sus manos alzadas, su corazón alzado con piedras. ¿Usted por qué no cumple? ¿Usted por qué es así? Sus manos están levantadas. Pero Jesús, ¿qué enseñó? La ley muestra el pecado, pero el pecado suyo. ¿Por qué está mirando el pecado de otros si la ley le apunta hacia usted? Y aquellas personas que pueden mirar la ley como la Biblia enseña, las piedras de su corazón tienen que caer. Y tienen que decir, Señor, me rindo, yo no puedo con esa ley. Esa ley es santa, el mandamiento es santo, es puro, es limpio. Y un ser como yo, tan malo y tan sucio, no puede cumplir esa ley tan pura. Esa ley que es santa no puede ser cumplida por un pecador tan sucio. Entonces esas personas, al mirarse por la ley, tienen que bajar las piedras de su corazón y tienen que botarlas. Yo no puedo con una ley que exige santidad, no puedo. Y cuando miran que no pueden, sus manos tienen que decir, me rindo. Y con corazón humilde tienen que decirle, Señor, entonces ¿cómo soy salvo? Si por la ley no puedo, ¿cómo? Entonces la Biblia les va a enseñar. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, estamos condenados, perdidos todos. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la sangre de Cristo somos justos. Versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando Cristo va a la cruz, ¿qué ocurre? ¿Somos qué? Somos justos por la obediencia de Cristo, por la justicia de Cristo. Bíblicamente, ¿qué somos? Justos. La Biblia nos enseña que ya, ¿qué somos? Vamos a mirar Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, dice ya. Eso es Romanos 5:9. Pues mucho más, estando, dice, ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice que estando que ya, usa la palabra ya, estamos que justificados. Entonces, ¿qué somos? En la sangre que Cristo derramó en la cruz, ¿qué somos?
Somos justos. Somos justos. Una vez y para siempre en la cruz fuimos hechos justos. Por eso el apóstol Pablo dice, a mí no me envió Cristo a bautizar. A mí me envió a predicar el Evangelio. ¿Y qué nos enseña el Evangelio? Que somos justos. Que en la sangre de Cristo nuestro pecado fue limpio para siempre. Una vez y para siempre. Eso es el Evangelio. Si creemos eso, podemos decir, somos justos. Por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo. Somos justos. Gracias por escuchar esta noche. Hasta ahora compartimos. Que tengan buena noche.